a ver todo sobre cómo unos cuantos misiles pueden empujar al petróleo un 10%, de por qué el Bitcoin perdió solo un ratito la barrera psicológica de los $100,000 y de la curiosa resurrección del carry trade, pero ahora made in Suiza. ¿Te imaginas qué ocurrirá con tu dinero si mañana Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz y el crudo se dispara? ¿Qué tal si arrancamos la película en la madrugada del 21 de junio? Mientras todo el mundo dormía, un escuadrón de bombarderos B-2 sobrevolaba del desierto iraní y dejaba cráteres humeantes donde antes habían instalaciones nucleares. Trump, incapaz de resistirse a las mayúsculas, lo soltó en su truck social. Éxito total. Esa misma mañana, las pantallas de Bloomberg destellaban rojo petróleo y rojo Bitcoin también. Dos colores que rara vez van de la mano, pero esta vez decidieron sincronizarse. El West Texas Internacional saltaba de golpe a los $75. Bitcoin, en cambio, se caía del trapecio y rozaba los $98,000 de recuperar el aliento. El mercado amaneció con resaca geopolítica. Si algo hemos aprendido desde la primera crisis del Golfo, es que el estrecho de Hormuz es el verdadero talón de Aquiles de la economía mundial. 20 millones de barriles diarios, casi un quinto del consumo global, pasan por esa lengua de agua. Basta con amenazar, con cerrarla para que los algoritmos de compra-venta de futuro se pongan histéricos y empiecen a mover el mercado. Y esta vez la amenaza no la lanza un simple analista en el escritorio. Según medios iraníes, el Parlamento dio la aprobación de un sí al cierre. Queremos, o así tal cual decían, queremos y nos gusta la idea del bloqueo. Faltan las firmas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero los traders no cobran por la paciencia. Goldman Sachs y JP Morgan sacaron notas flash. Si la cosa escala, los $100 lo veremos rápido en el precio del petróleo. Y si dura, va a pasar los 120 como un cuchillo caliente a la mantequilla. Nada nuevo. El mismo guión del 2019, la misma música uniosa, solo que con un elenco que incluye a Estados Unidos tirando bombas en persona como protagonista. Ahora bien, subir el petróleo suele ser sinónimo de apretar el gatillo de la inflación. Y ahí entra la Fed con su dilema de recortar o no recortar. Christopher Waller, gobernador y flamante chico malo del comité, dejó caer en CNBC que quizás, solo quizás, haya que recortar tasa antes de julio, porque la inflación ya no intimida tanto y el mercado laboral comenzó a mostrar grietas. El comentario sonó como ese mensaje ambiguo que te da una ex a las 3 de la mañana. Nadie sabe si por amor o por confusión, pero seguro que va a generar drama. Los futuros de fondos federales pasaron de asignar el 40% de probabilidad de recorte a casi un 60% en cuestión de minutos. Y con eso el Bitcoin, que venía sangrando, pegó un pequeño salto de vuelta por encima de los 6 dígitos. Bienvenidos a la era en la que las bombas hacen bajar el precio al rey cripto y una insinuación de QE lo vuelve a empujar hacia arriba. Mientras tanto, Wall Street hace malabares con un S&P 500 que tantea máximos históricos, pero no lo rompe. XBA, el estudio citado en los artículos, recuerda que tras cada caída del 20% de ese índice, tarda aproximadamente en reconquistar el techo unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque el dinero institucional no invierte entre sirenas antiaéreas. Espera que las nubes se disipen o al menos que la Fed asegure el paraguas. De momento, Nasdaq suma un par de décimas gracias a la fiebre de la inteligencia artificial, pero el Dow Jones y el S&P 500 caminan de lado como cangrejos desconfiando de todo lo que está ocurriendo. No tienen el panorama claro. Aquí viene frenar 2 segundos. Conviene frenar 2 segundos y mirar el tablero de las cripto que parece como un videojuego aparte que también bebe del mundo real. Ojo, no lo podemos desconectar. Cuando Estados Unidos soltó las primeras bombas, Bitcoin dibujó la segunda vela roja diaria consecutiva y perdió ese soporte psicológico de los $100,000. Arthur Hayes, el gran analista y líder del mundo cripto, salió al rescate en la red X. Dijo, no sería la primera vez que lo hace y tuiteó su clásica fanfarria. Tranquilo que la Fed va a imprimir y BTC terminará como un cohete, como siempre ocurre. Marco Thielen, desde 10X Research, puso un análisis más frío. Mientras el precio no rompa por debajo de los 98K,
Seguimos en consolidación veraniega, rango de 98K, 110K. Hoy parecido a ese análisis de Wyckoff que nosotros tenemos en este momento, que calca a la perfección el SOS, la fase del SOS. Lo interesante es la siguiente narrativa que se está construyendo. El activo que supuestamente es refugio no subió con la guerra. Más bien hace un dip por miedo, pero luego rebota por la promesa de liquidez y luego descuenta el potencial recorte de tasa de la Fed. En pocas palabras, y nadie puede negar que yo sea fortuito, Bitcoin se comportó más como un Nasdaq apalancado y menos como el lingote de oro. Pero no todos lo ven así. Bitcoin aún no es el oro, no se comporta como el oro. Pero cada día está más cerca. Pero no podemos olvidar que aún no lo es. Pero tampoco podemos negar que la guerra es un catalizador alcista nuclear para BTC, porque obliga a Estados Unidos a imprimir dólares para financiar fuego y petróleo caro. Cada vez que la base monetaria explota, Bitcoin se dispara. Pasó con el COVID y pasará otra vez, porque esta vez el crudo inflacionario será la gasolina para esa maquinita que no se va a detener de imprimir. Me encanta la metáfora. Caos energético al inhalar y devaluación fiduciaria al exhalar. Y Bitcoin como pulmón de acero antisistema. Suena poético, pero el mercado es menos romántico. De momento, la correlación más fuerte con los macro shocks de riesgo. La liquidez futuro se descuenta, sí, pero la caída inicial te deja un buen susto. Al costado de la pista está BlackRock, que mete la cuchara con su ETF IBIT, que ya es dueño del 3% de todos los BTCs que existen. 683.000 monedas guardaditas, más de 71.000 millones de dólares. En solo año y medio. Escucha ese dato, en solo año y medio. ¿Qué podrá pasar de aquí a 5 años? ¿Cuántos va a tener? ¿Cuánto estará el precio de Bitcoin? ¿Cómo afectará el shock de esa oferta? Porque tiene que ocurrir, a menos de que antes de esos 5 años empiecen a vender a mano llena. No lo saben. Larry Fink debe estar bronceándose en este momento en una playa en verano, mientras va a entrar la cantidad de flujo de dinero a esos ETF. Fidelity, Grayscale lo están mirando desde atrás, con cara de que, bueno, pudimos ser nosotros, pero nos tardamos, o no creímos lo suficiente. Y eso que Grayscale fue el primero, y por muchos años. Michael Saylor celebra todo esto, porque como buen maximalista cree que cada coin retirada del mercado libre es un clavo más al ataúd de la oferta. Sería un gran shock. Eso no lo podemos negar, ni todas las guerras juntas, a menos de que la tendencia cambie y empiecen a vender porque algo se rompió dentro de Bitcoin. Y ya no tanto de la economía, sino interno del protocolo. Lo cierto es que Saylor aprovechó la caída a los 99K y ya tiene 592.000 BTC en sus libros. Si mete otro puñadito más, bueno, su mítica Orange Army seguirá marchando. Adam Bax defiende la prima de acciones de MicroStrategy. Dice que no es irracional si cada 16 o 18 meses duplica el ratio BTC-acción. Eso, claro, mientras el mercado siga creyendo que Saylor es un ETF con palanca gratis y no un Icarus versión blockchain. Hay que tener mucho cuidado también con MicroStrategy porque al fin y al cabo es mucho BTC en manos de una sola persona y la decisión de una sola persona puede devastar al mercado. Pero ahora volvamos al petróleo, porque su sudor negro lubrica todo este engranaje. Los analistas de DataTrek recuerdan que históricamente el crudo tiende a duplicarse antes de la recesión. El umbral del pánico real, según, es $120. A 75 aún estamos lejos, pero subimos 10% en 2 semanas, sin que los índices bursátiles parpadeen. Nadie lo estaba percibiendo o nadie estaba preocupado y subimos 10%. Bueno, ese divorcio entre commodity caliente y acciones tibias suele durar hasta que los márgenes empresariales gritan y la inflación subyacente del PCE, ahorita de la Fed, aún proyecta un 2.6% interanual. Nadie se rezaga, nadie se rasga las vestiduras, pero todos guardan la calculadora en mano. Mientras Estados Unidos bombardea, en Ginebra los bancos, los banqueros, el Banco Nacional Suizo, afilan el bisturí de las tasas al 0%, así sin anestesia. Reviven el carry trade que el yen dejó huérfano cuando Tokio se cansó de la invitación a coste cero. Tomar francos, pagar casi nada y comprar bonos emergentes, Ethereum, startup de inteligencia artificial, lo que sea que pague más. La escala del franco no es la del yen, estemos claros, pero el simbolismo asusta a los hockey.
Si Europa empieza a relajarse en bloque, la fiesta de la liquidez regresará como un DJ en set completo, con la mejor música. Y adivinen, ¿quién baila mejor cuando la barra libre fluye? Sí, Bitcoin, las acciones y curiosamente el oro negro también, porque la demanda especulativa se va a disparar. De aquí se arma un ciclo raro, que la guerra presiona el petróleo sube la inflación, los bancos centrales piden calma recortando tasas, la liquidez engorda los activos de riesgo, que a la vez descuentan el crecimiento más débil por un crudo caro. No intentes dibujar la espiral en una servilleta, porque te saldrá más bien un pretzel. Hay otra consecuencia silenciosa, el dólar. Cuando Estados Unidos entra en un conflicto directo, el billete verde suele fortalecerse como refugio. Pero si al mismo tiempo la Fed huele recorte, el impulso se enfría. Recuerda, X ya indeciso, euro y yen en un pulso extraño, francos listos para prestar su espalda. Las compañías de materias primas facturan en dólares, pero sus costos y deudas pueden estar en otras divisas. Y claro, en toda fogata geopolítica late el riesgo de la estanflación, crecimiento flaco y presión robusta. La Fed ya revisó a la baja la proyección del PIB mientras subía la inflación. 2 recortes previstos es lo que queda para este 2025. Para muchos puede ser poco, para otros puede ser mucho. Si el crudo de verdad salta a 3 dígitos largos, se acabó el relajamiento anticipado. Sería políticamente tóxico recortar con gasolina a $5 el galón. Pero peor sería llegar tarde y arruinar el empleo. Ese debate se decidirá más en la pista de bombas y en el canal de Olmos que en las columnas de Wall Street. Ahora bien, ¿qué pinta tiene el pequeño inversor en este tablero? Digamos que abres tu broker un lunes y ves al West Texas 4% arriba de cómo cerró el viernes pasado y a BTC por 2% por debajo. Al bono de 10 años bajando del 4.4% al 4.2%, porque el miedo busca refugio en deuda. Y las gráficas confirman que eso no ha cambiado. Y mientras el S&P 500 varió un 0%, sigue lateral. Puede que no entiendas nada. Vamos a intentar conectarlo nuevamente. El petróleo caro pone nervioso a los márgenes. La deuda se compra porque da seguridad. Las acciones de crecimiento sostienen la ilusión de futuro. Bitcoin baila entre ambos mundos, sensible a la liquidez que viene y al miedo que va. El cruce perfecto es un Rubik. Cada giro en Hormuz mueve las acciones, los colores de la fe. Y cada tweet de Powell y de Trump recolorean esa arista bastante confusa. No olviden la dimensión energética de la minería de Bitcoin. Si el crudo encarece brutalmente, el costo de la electricidad en muchos países también va a subir, lo que obligaría a mineros marginales a descontar menos hash, menos escasez relativa, teórica presión alcista en el precio. Pero si la crisis energética deriva en recesión, la demanda final puede flaquear. Al final, la historia se resume en timing, cortoplacista versus secular. Saylor mira y proyecta para un 2046 un Bitcoin por encima de los 21 millones de dólares. Porque cree que la adopción institucional y la impresión de dinero serán imparables. El swing trader ve 98 y 110K y un RSI a 45. Y ambos pueden tener razón respectivas en sus horizontes. El desafío es que convivan sin reventar tu estómago. La otra pieza es el ETF BlackRock, que aplana el camino para que los planes de pensiones entren sin miedo regulatorio. Si la volatilidad baja gracias al colchón del IBEX y la liquidez sube gracias a los carry trades del franco suizo, la probabilidad de que Bitcoin se meta en el mainstream como clase activo equiparable al oro crece, a pesar de que brevemente, durante este conflicto, no se comportó como tal, pero tampoco se portó tan mal, ¿no? Ahora pongamos en foco a China, que parece ser el actor clave para enfriar esta tensión en Irán. Washington le pide a Pekín que llame a Teherán y evite el cierre suicida de Hormuz. Recordemos algo, los chinos compran el 80% del crudo iraní, así que convencerlo realmente no es altruismo al mundo. Es instinto de supervivencia propia de los chinos. Si China media, el petróleo podría estabilizarse. Si se lava las manos, el crudo subirá, la Fed sudará y Bitcoin tendrá combustible narrativo. El 2020 nos enseñó que las crisis globales y las coordinaciones monetarias son 2 caras de la misma moneda. La historia se repite, pero con diferente libreto. Hablando de historias repetidas, la all season, esa que tanto deseamos.
Esta podría despertar si Bitcoin se estaciona lateralmente por un tiempo. Ese guión lo vimos en el 2017 y el 2021. Siempre que BTC consolida, los especuladores buscan un beta adicional, buscan otra volatilidad porque ahí es donde está su beneficio. Pero ojo, la alt season necesita risk-off masivo y eso depende del miedo geopolítico. Tiene que bajarle 2. Si Hormuz se cierra, el dominio de miedo puede hacer que los traders huyan hacia hasta de la meme coin más tierna que pueda existir. Pero al contrario, si Irán y Estados Unidos encuentran una vía diplomática, y sumado a eso la Fed recorta realmente en julio, agárrense de los cables RGB, porque las DeFi 3.0 van a explotar también. O sea, aquí no se va a quedar nadie en el piso, todo va a despegar hasta la narrativa más dormida. Todo esto se condensa en una paradoja final. La guerra en teoría es mala para los mercados, pero en la práctica puede reforzar la mano de los bancos centrales hacia la laxitud. Y eso termina inflando los activos financieros. El dolor humano, dramáticamente real, se convierte en un bull case para quienes saben apretar el botón correcto. ¿Es cínico? Sí. Pero también es la radiografía de un sistema donde la liquidez es oxígeno y la volatilidad la adrenalina. Fíjense algo, ¿no? Fuimos a hacer un retest, un backup, como les decía, a esta zona que estaba acá. Si bien es cierto, ¿no? Y bueno, aquí está, lo podemos ver, la zona que está acá. Este orden block que está aquí vino a ser retesteado. Motivo, bueno, el conflicto geopolítico que se está viviendo y el ingreso de Estados Unidos. Pero el mercado la compra inmediatamente porque es cuenta de que no hay más, no hay un más allá por el momento. Un potencial cierre del estrecho de Hormuz puede hacer caer un poco más esto. Pero si no hay cierre, China logra el objetivo geopolíticamente de interceder con Teherán y a la vez se sientan estas potencias a negociar, podríamos ver un despegar en el mercado. Hay que entender algo, no sin caer en politiquería, sin especular, sin buscar pasiones, porque yo tengo las mías y probablemente tú tengas las tuyas. Que Irán tenga o no tenga la bomba, que Estados Unidos haya destruido o no haya destruido las bombas, y que Israel tumbe o no tumbe al régimen, no lo vamos a saber. Lo que sí podemos entender es que al fin y al cabo el mercado lo que necesita es certidumbre, no incertidumbre. Y pase lo que pase, hasta en teoría, una victoria pactada de ambos, porque podría ocurrir, Estados Unidos podría decir o mantener la narrativa de que acabó con todos, Irán podría mantener la narrativa de que logró sacar todo y lo guardó y almacenó y que tiene todavía, en teoría, lo que estaba allí. Israel podría decir, acabé con todas las defensas antiaéreas y me paseo por el cielo iraní como perro por su casa. Al fin y al cabo son 3 narrativas ganadoras. Y en esta actualidad que nosotros vivimos, eso es lo que al fin y al cabo prevalece. ¿Quién gana la narrativa? Se impone al otro en un sector de incidencia, en un sector en que puedan tener incidencia. Y probablemente los 3 ganen. El que siempre va a perder es el que recibe realmente el impacto de esa bomba, el que pierde su vida o el que pierde el vida. Al fin y al cabo, no estamos aquí para eso, tenemos que ganar. Aquí estamos para ganar el mercado. ¿Hay cosas morales detrás? Sí, sin duda alguna. Pero no estamos aquí, por lo menos este canal o este espacio no es para eso. Así que bueno, Dios me lo bendiga, espero que estén bien y eso es lo que creo que puede estar pasando. Seguimos cumpliendo el pie de la letra del SOS con el de retest al último orden block que tuvimos. Bueno, hasta luego.